Buenas tardes. En nombre de la Cámara de Comercio Peruano-China le damos la más cordial bienvenida al webinar Soluciones Integrales en Expedientes Técnicos para la Gestión Predial en Infraestructura, evento organizado por NIP. El objetivo de este evento es optimizar el desarrollo de proyectos de infraestructura mediante la elaboración de documentación técnica especializada, asegurando la precisión en la información territorial y soporte para una adecuada toma de decisiones. Asimismo, contaremos con las exposiciones de los ingenieros Hebert Olivas, jefe del GIS de NIP, y Estefanía González, subgerente comercial de NIP. NIP es una empresa peruana con más de 20 años de experiencia especializada en la gestión predial integral que emplea tecnología de punta en servicios de topografía, fotogrametría con drones y sensores LIDAR, complementados con una sólida gestión social. Ofrecen soluciones técnicas y eficientes para los sectores claves como la minería, energía e hidrocarburos, infraestructura, vías y forestal, respaldadas por procesos operativos sólidos y certificados bajo las normas ISO 9001-2015. Entonces, sin más preámbulos, invito a los expositores a iniciar sus exposiciones. Gracias. Gracias, Pablo. Vamos a proyectar. Ay, un minuto. Ok. No, tranquilo. ¿Sí se ve, correcto? Sí, correcto. Gracias. Gracias a Capechi. Buenas tardes a todos los asistentes a este webinar que titula Expedientes técnicos para la gestión predial en infraestructura, efectivamente organizado por Capechi y junto a nosotros la familia NIP. Y quisiera comenzar con una pregunta. Usualmente, ¿cuántas veces en un proyecto, sea minero, de energía, vías, infraestructura, el papel dice A y el terreno dice B? Bien, y es exactamente lo que vamos a trabajar el día de hoy y vamos a exponerles. Me presento, yo soy la ingeniero Estefanía González, subgerente comercial de NIP, como comentó Pablo. Y me acompaña nuestro jefe GIS, el ingeniero Herbert Olivas, y juntos formamos parte de NIP. ¿Qué es lo que hace NIP en simple? Convertimos lo que existe en el territorio, es decir, terrenos, personas, recursos, en información técnica precisa para que nuestros clientes puedan intervenir de manera eficiente, evitando problemas legales, sociales y económicos. Y lo hacemos con tecnología de alta precisión, es decir, con drones, con imágenes multiespectrales, con LIDAR, que nos permite medir, verificar y sustentar técnicamente la situación real que puede tener un terreno. Nuestra trayectoria habla por sí sola. Tenemos más de 8.000 expedientes técnicos elaborados, más de 2.500 hectáreas relavadas con topografía y presencia en más de 50 comunidades nativas y campesinas a lo largo del Perú. Vamos a ver en este webinar 4 puntos: la realidad legal versus la realidad física, el modelo de integración de NIP, el roadmap del saneamiento físico legal, es decir, el procedimiento, y cualquier otro servicio que en conjunto pueda alimentar a NIP. Bien, el primer slide, como pueden ver, es la realidad legal y la realidad física. Entonces, los expedientes técnicos para la gestión predial en realidad no es casualidad, es porque el expediente técnico es la columna vertebral del saneamiento físico legal, es lo que todo proceso sea defendible ante SUNARP, ante el Estado y ante cualquier tercero. Y cuando digo saneamiento me refiero a todo el proceso, desde un diagnóstico inicial y el diseño de la estrategia legal hasta su ejecución completa en campo y la inscripción final en SUNARP. Entonces, por ejemplo, en este slide nosotros vemos la realidad legal y la realidad física, y eso nos lleva directamente al primer concepto que queremos llegar el día de hoy, y lo vemos efectivamente graficado. Tenemos dos realidades coexistentes, pero no siempre coinciden.
La realidad legal es lo que existe en el papel, los títulos archivados, las partidas registrales, en SUNARP, las resoluciones administrativas. Y el problema es que esta documentación a menudo está desactualizada, tiene superposiciones documentales o linderos imprecisos que nadie corrigió de repente en décadas. Y la realidad física es lo que existe in situ en el terreno. Las ocupaciones legales, la geografía accidentada, las comunidades adyacentes, las superposiciones físicas y las medidas perimétricas tal como estarían a la fecha. Esta realidad es invisible en el papel, pero genera conflictos sociales y puede paralizar incluso una obra. Entonces, el saneamiento físico legal no es simplemente hacer un trámite ante la SUNARP y basta, es lograr que la alineación exacta y defendible entre el documento y el terreno. Eso es lo que nosotros construimos. Siguiente slide. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí hay un modelo diferenciador. En NIP integramos dos competencias que normalmente se encuentran separadas en el mercado. Por un lado tenemos el, no veo, el saneamiento físico legal, que es el marco legal y normativo, el diagnóstico documental, la gestión registral, el saneamiento de títulos, todo lo que viene en papel y en cualquier sistema del Estado. Y por otro lado tenemos la tecnología de alta precisión, es decir, la fotogrametría con imágenes RGB y multiespectrales, escaneo LIDAR para penetrar vegetación densa y obtener el modelo del terreno exacto, topografía y geodesia certificada. La suma de estos dos componentes, la suma de ambas, es lo que produce un expediente respaldado técnicamente por profesionales especializados, que es defendible tanto en escritorio como en campo. Esto es lo que nosotros llamamos un modelo de integración NIP. La siguiente diapositiva, como ustedes pueden ver, es el roadmap del saneamiento físico legal, que se construye de tres etapas: el diagnóstico en los predios, el saneamiento físico legal propiamente dicho y por último el proceso de publicación e inscripción. Entonces, para que quede claro cómo se ejecuta en la práctica, vamos a ver el tema de las etapas más adelante ya especificadas cada una. Pero para que tengamos una idea general, la etapa 1, que es el diagnóstico de predios, aquí identificamos el predio, hacemos la búsqueda catastral en SUNARP, recopilamos toda la información base, títulos, resoluciones, actas, registros de bienes estatales y elaboramos un diagnóstico técnico legal, ¿no? Para proyectos como los que muchos de ustedes podrían manejar. En esta etapa también incluye, y es nuestro valor agregado, las imágenes satelitales de mayor actualidad posible para verificar la situación real del terreno desde gabinete, antes incluso de ir a campo. Utilizamos estas imágenes o también vamos con nuestros equipos de drones para hacer un mapeo general de lo que existe en el terreno. Porque una vez que nosotros queremos intervenir algo, y pisamos tierra, esa tierra usualmente está ligada a alguien, sea el Estado, una persona, una comunidad. Bien. La etapa 2, que viene a ser el saneamiento físico legal, aquí viene el trabajo de campo y gabinete propiamente dicho, que es lo que nosotros hacemos en NIP. El levantamiento topográfico firmado por un verificador registral, el procesamiento de la información para elaborar el plano registral y la elaboración del expediente técnico completo, que es el resultado de un informe que determina la viabilidad del saneamiento, define la estrategia legal exacta a seguir frente a cualquier discrepancia y establece acciones correctivas preventivas antes de ingresarlas ante SUNARP. Y por último está la parte 3, que es el proceso de publicación e inscripción. La legalización del titular con el pliego, la publicación en el Diario Oficial El Peruano y los medios regionales, la anotación preventiva ante SUNARP, que se emite en un máximo de 15 días hábiles, y finalmente la inscripción definitiva de esta partida registral inscrita. Todo esto sostenido bajo los decretos supremos que regulan el proceso, como el decreto 130-2021, el decreto supremo 019-2019 de vivienda y el decreto supremo 007-2008 de vivienda. Entonces, este flujo es el ideal
y lo que viene dentro de cada etapa es donde está el desarrollo, la experiencia y la tecnología que nosotros como NIP aportamos. Sí, buenas tardes. Siguiendo con la presentación, vamos a desarrollar el roadmap. El tema uno o la etapa uno, que es el diagnóstico de los predios. Eh, Tenemos aquí básicamente el archivo de datos, que tenemos la búsqueda registrada en SUNAR, en el cual recopilamos la información, hacemos la búsqueda catastral mediante los planos de búsqueda y la memoria descriptiva, una revisión profunda de títulos. En la siguiente parte también hacemos una búsqueda de información a nivel regional o local, de acuerdo sea el proyecto, porque también existe información en el cual debemos también cruzar para hacer nuestro análisis en gabinete, ¿no? Y también tenemos la integración con el SINAPIP, que tenemos toda la información de bienes nacionales, que también tenemos que hacer esa búsqueda. Toda esta búsqueda hacemos una superposición de información tanto gráfica como registral, para poder hacer una reconstrucción en un primer diagnóstico. La siguiente etapa, la etapa 2, el saneamiento físico legal, ya hacemos un levantamiento topográfico in situ. De acuerdo a las características de la zona, podemos hacer un levantamiento con imágenes RGB, con drones, también podemos hacer un escaneo LIDAR si no tenemos tenemos una vegetación arbórea densa, podemos también tener ese tipo de sensor. Y también podemos hacer la topografía convencional, ¿no? Con certificación de puntos geodésicos, medición perimétrica y la memoria descriptiva. En cuanto a esta etapa de la etapa uno, de tanto la etapa de topografía como la etapa de documentación, tenemos un primer informe técnico legal, un diagnóstico, el cual tenemos una realidad documental y tenemos una realidad física, en el cual tenemos unas estrategias en cual vamos a tener una viabilidad, donde vamos a determinar la procedencia o improcedencia del saneamiento, la estrategia, el cual define el camino legal exacto a elegir frente a discrepancias documentales o físicas, y las recomendaciones que establecen acciones correctivas preventivas antes de subir a SUNAR. En la etapa 3, que es el proceso de publicación e inscripción, mediante el principio normativo, mediante la ley 29151, tenemos la etapa de publicación, en el cual se publica en el peruano, así como también el diario regional y local. Luego también tenemos la anotación preventiva, que es la que se da una solicitud ante SUNAR para proteger temporalmente el derecho, el cual puede durar un máximo de 15 días hábiles, y la inscripción definitiva, que es el periodo de gracia de 30 días sin oposición, mediante un cierre registral y una constancia final emitida por SUNAR en 10 días hábiles. Obviamente que esta etapa 3, la inscripción definitiva, es la que inscribimos a nivel titular de proyecto, ¿no? En el cual puede hacer el caso para un proyecto de infraestructura, para un proyecto de vía, para un proyecto que se nos requiera. Son esos, ¿no? Ya. Nosotros en NIP hemos desarrollado un software en el cual hacemos un seguimiento en tiempo real para nuestros clientes, para poder ver el estado, si está en etapa 1, etapa 2, etapa 3. Entonces, ahora vamos a ingresar al GeoNIP. ¿Se puede ver el...? Sí. Ok. Sí. Nosotros tenemos aquí en el cual podemos tener un flujo de trabajo de levantamiento en campo, que podría ser este ejemplo, por ejemplo, de este terreno. Y este terreno tiene unas características, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, poner el caso de este código RP8.14, en el cual tengo un poseedor, tengo un área evaluada, un área afectada,
Y a esa información yo podría agregarle información de la etapa documental, de la etapa de toda la reconstrucción de planos, la solicitud ante SUNAR. Luego también podría añadir la parte del diagnóstico técnico legal y toda la etapa del proceso hasta la inscripción. En esta parte yo puedo adjuntar toda la documentación tanto a nivel gráfica como a nivel de archivos, de documentos. Y esto es lo que nosotros también ofrecemos como un añadido a lo que nosotros realizamos de lo tradicional, ¿no? De que es ensañamiento físico legal. Ahora regreso. Eh, Bueno, en NIP también tenemos otro tipo de servicios, ¿no? En el cual está la gestión social, en el cual tenemos la línea base y mapeo de actores, encuestas socioeconómicas, talleres técnicos y de sensibilización, plan y gestión de relaciones comunitarias, negociación y mediación de conflictos, fortalecimiento de MIPES y proyectos productivos. También tenemos otros servicios como es la geomática, en el cual tenemos el DTM, que es el modelamiento digital del terreno, el DCM, que es el modelamiento digital de superficie, ortofotos, modelamiento 3D en edificaciones, LIDAR terrestre, cálculo de volumen y curvas de nivel. También tenemos el tema de gestión forestal, en el cual tenemos planes de forestación con fines manejables o de protección, planes de manejo forestal, plan de ordenamiento territorial y gestión integral de cuencas hidrográficas, proyectos forestales sostenibles y gestión de compensación ecosistémica. Nuestra trayectoria. Tenemos más de 20 años de experiencia, tenemos más de 8.000 expedientes técnicos elaborados, más de 2.500 hectáreas relevadas con topografía, más de 50 comunidades nativas y campesinas intervenidas y más de 140 beneficiarios en proyectos sociales. Lideramos proyectos de gran envergadura, donde garantizamos un servicio integral de la más alta calidad, optimizando la eficiencia operativa y brindando una seguridad técnica legal para los sectores de minería, energía e infraestructura. Bueno, muchas gracias. Esperamos que puedan tener alguna consulta para poder absolverla y estamos a sus órdenes. Sí, ha levantado la mano una persona. Podemos escuchar. Y si por algún motivo no puede hablar, tal vez lo pueda escribir. Por ejemplo, nos ha llegado una consulta respecto a cómo NIP maneja el expediente técnico, eh, no yendo a campo efectivamente, porque es uno de los puntos importantes. Nosotros queríamos, uno de los mecanismos que nosotros hacemos, más allá de buscar las partidas registrales ante SUNAR, es efectivamente utilizar nuestra tecnología de última generación, que viene a ser los drones y las imágenes satelitales. Con esto nosotros podemos tener una primera fotografía de lo que está sucediendo en el terreno de algún proyecto. Y esto puede ayudar
mucho a no solamente ver lo que está pasando, sino también a tener una trazabilidad del proyecto. Es decir, que si el día de hoy la fotografía me dice que hay dos casas o dos predios o un patrimonio cultural, el día de mañana, cuando se comiencen proyectos, esto se vea reflejado como una evidencia y parar de alguna manera a las personas que digan, tenía otra casa acá, ¿correcto? Esto lo puede ayudar muchísimo a los grandes proyectos. Gracias. ¿Tenemos alguna otra consulta? Tenemos otra consulta. Nos preguntan, ¿el geoportal permite consolidar toda la información levantada en campo, así como fichas y contratos? Sí, efectivamente. El geoportal al final te sirve como un Big Data Analysis, es decir, no solamente puedes poner lo que hay en campo como los expedientes, las fichas, contratos. Puedes poner hasta el voucher que le diste a alguien para el pago de algo, de un adelanto. Puedes poner adicional fotos, puedes poner videos. Eso es lo dinámico que el geoportal ofrece a los clientes. Tenemos otra consulta también que nos han hecho. Nos preguntan cómo hacemos el trabajo en campo y para esto sí lo voy a dejar al ingeniero Herbert que pueda responder. Sí, nosotros tenemos un trabajo de gabinete en el cual Estefanía estuvo comentando en un inicio. Tenemos un análisis con imágenes de multitemporal en el cual hacemos un seguimiento, por ejemplo, de los últimos 10 años de cómo se ha comportado el terreno. Podemos llegar a imágenes libres que están ahorita en algunos repositorios que podemos llegar hasta 2 metros de resolución, en el cual nos podría permitir tener un análisis multitemporal, vamos a ver, desde 2015 a la fecha. Esto nos ayuda para poder saber si hay algún tipo de ocupación, si ha sido en los últimos 10 años o es una ocupación más antigua. Lo que nosotros hacemos en campo es seguir con los equipos geodésicos, en el cual hacemos un trabajo de modo estático con los equipos geodésicos y hacemos un levantamiento perimetral de todo el terreno, el cual ya en gabinete superponemos esta información que ha sido levantada en campo, luego con la información que ha sido reconstruida mediante la información de SUNAR y de los gobiernos regionales y hacemos un contraste, ¿no? Hacemos una superposición de información y en el cual podemos determinar si existe ya en nuestro diagnóstico, si hay que hacer una nueva solicitud para hacer la nueva inscripción del terreno, o si existe una superposición, o hay que hacer una independización. Eso nos va a poder determinar en el diagnóstico. Sí, si tienen alguna otra pregunta, por favor, nos la hacen llegar por por el chat.
Nos han preguntado acerca de si los expedientes técnicos abarca a todos los sectores y cómo es que trabaja NIP o si tenemos algún sector clave. Nosotros trabajamos con todos los sectores, es decir, hidrocarburos, minería, Energía. energía, infraestructura, vial. Podemos abarcar todos los sectores clave del país y los expedientes técnicos efectivamente se acoplan a las necesidades de todos los sectores. Bueno, Pablo, quedamos a la espera de lo que nos puedas indicar. Hemos absuelto las consultas del público. A ver, buenas tardes. Bueno, sí, no sé si tendrán otra consulta. En caso no la tengan, bueno, ya damos por término de este webinar, ¿no? Sí, correcto, Pablo. Ujú. Muchas gracias a Capechi, a la Cámara China, por esta sinergia que tiene con NIP y a adicional comentar de que si tienen alguna consulta, tienen nuestros números para que puedan contactarnos y nosotros poder brindar un mejor alcance respecto a los expedientes técnicos. Ok, ok, muchas gracias por asistir a este webinar y le esperamos en los próximos eventos que la Cámara promueva. Gracias. Ok, Gracias. chao, gracias.